A continuación tendremos la participación del doctor Miklos Lukas de Perú. Él es profesor de Ciencia y Tecnología e Innovación en la Universidad San Martín de Porres. Es PhD, doctor en Filosofía en Management por la Alliance Manchester Business School. También tiene una maestría en Ciencias en Gestión de la Innovación por la Universidad de Manchester de Reino Unido, un máster en Estudios de Desarrollo por la Victoria en la Universidad de Wellington de Nueva Zelanda y es egresado del Magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad Mayor de Chile. Entre sus especializaciones destacan el programa de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford en Reino Unido y el programa de Desarrollo y Emprendimiento del Instituto de Ahmedabad, India. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí. Milagros, muchísimas gracias por la invitación. A todos los ponentes, también amigos, gracias por estar presentes, y también familia y amigos y gente que nos sigue también en las redes, en los diferentes espacios donde participamos. Gracias por estar aquí. Es un encuentro interesante porque se aborda la problemática de la familia desde distintos ámbitos. Hemos visto que Agustín lo tocó desde lo político, especialmente el poder del supranacionalismo que no respeta soberanía, que no respeta identidad. El pastor Craig Hill abordó, creo que a través de su ejemplo, la responsabilidad moral que todos tenemos de defender a nuestras familias. En el caso de Itiel, el flagelo de la pornografía y cómo está destruyendo a los futuros creadores de familias, finalmente son inhabilitados de tener familias, porque no solamente es a través de castraciones u hormonizaciones que tú destruyes esa célula fundamental de la sociedad, sino que también la puedes inhabilitar a través de la inhabilitación mental, emocional de sus futuros creadores. Yo voy a tener una aproximación distinta. Yo voy a abordar la problemática de la familia desde lo tecnológico. Y hay un concepto que creó un filósofo inglés en el siglo XVIII, Jeremy Bentham. Él creó esta idea del panóptico, Es una especie de cárcel que tenía una forma circular y que en el medio de esa cárcel había personas que estaban vigilando cómo estaban, si los presos estaban organizados en sus células. No necesariamente los presos sabían si los estaban viendo o no, pero el solo hecho de que hubiese una vista de 360 ya los mantenía a ellos dentro de esa prisión, porque no sabían si los estaban viendo. Finalmente la arquitectura de ese panóptico los mantenía constantemente presos. Hoy en el siglo XXI, si ustedes se fijan, mucha gente está filmando ahorita esta presentación con celulares. Estamos en un panóptico distinto, pero este es un panóptico peor que el que imaginó Bentham. Todo lo que hacemos es grabado, es registrado, es compartido. Y estamos básicamente, aunque no nos demos cuenta, entrando en un proceso de autovigilancia constante. De esta manera la tecnología interviene. Pero ojo, estamos hablando también de tecnologías que son increíblemente poderosas en el siglo XXI, la inteligencia artificial, que es una amenaza real de reemplazar a los seres humanos en la toma de decisiones. Cuando ustedes usan Waze y están en el auto, ustedes le confían todo a la máquina, ustedes no están pensando. Y sin darse cuenta, ustedes están tercerizando toma de decisiones a los algoritmos. Más adelante, ¿qué tipo de aplicaciones habrá? ¿Qué van a estudiar? Si son aptos para reproducirse, aunque parezca absurdo, Piensen en lo peor, en las mayores distopías, y eso es posible que se realice con la tecnología actual. ¿Por qué traigo a colación el tema de la tecnología y cómo interviene en nuestras vidas constantemente? Porque la tecnología inicialmente era un elemento de liberación, Finalmente desarrollamos tecnologías para hacer nuestras vidas más sencillas, más productivas, más cómodas, Tratamos de tener mayor tiempo de ocio. Pero está ocurriendo un fenómeno muy interesante. La tecnología hoy, lejos de promover nuestra libertad, nos la está arrebatando. Ahora, esta observación que hago no es una observación novedosa, y ahí es donde entro con esta presentación. Habitualmente yo en estas presentaciones cortas no desarrollo diapositivas, pero bueno, dije vamos a hacer una excepción. Así que les voy a traer un poco de material audiovisual para que se entretengan un poquito más.
Quiero ir a fines del siglo XIX, y quiero presentarles a este autor, un sociólogo francés, Gustave Le Bon. Gustave Le Bon escribe un libro y publica un libro que se llama La psicología de las masas en 1895. Ahora, el tiempo es importante y siempre es importante cuando uno estudia fechas, poner en contexto esas fechas. 1895 es el fin del siglo XIX y el siglo XIX es el siglo de las revoluciones industriales que trajeron un cambio tecnológico enorme a la sociedad, principalmente la primera en el Reino Unido y la segunda en los Estados Unidos, pero también en Europa. ¿Y qué sostenía Le Bon en este contexto de desarrollo tecnológico? Él decía, esto también está cambiando lo político. En realidad, si el siglo XIX era el siglo de la política individual, el siglo de la política de las élites, el siglo XX va a ser el siglo de las masas. Miren qué premonitorio. Va a ser el siglo de las masas. ¿Por qué? Porque los procesos de toma de decisiones se están democratizando. Ahora, ¿cuál es el problema de esta psicología de las masas? Que el ser humano, el individuo, cuando forma parte de la masa, deja de pensar críticamente y piensa y se mimetiza como la masa. Entonces, lo primero que tienes, en un término muy práctico, es que cuando te vuelves parte de la masa, de alguna u otra manera te vuelves una persona acrítica. Y Le Bon encontraba un peligro, cierto, y decía, el problema es que si esta masa es cautivada por un hipnotizador, que le dé a esa masa un discurso, que lo llame a la emoción, que lo llame a la esperanza, no a la verdad es irrelevante, que lo llame a la emoción, a la esperanza, que lo lleve a la acción, ese hipnotizador se convertirá en el amo de esas masas. Entonces así, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a entrar al siglo XX, y el siglo XX es precisamente el siglo de los colectivismos. Partimos en 1917 con la Revolución Rusa o bolchevique, ¿no? Un proceso de colectivización liderado por Lenin, que posteriormente va a ser continuado por Stalin hasta, ¿no?, la caída del Imperio Soviético en diciembre de 1991. Y después hay otros procesos de colectivización política importantes, dándole la razón a lo que sostenía Le Bon. El fascismo en Italia, con la asunción de Mussolini al poder en 1923, y después el nacionalsocialismo alemán, ¿no?, con Hitler a inicios de la década de los 30, cuando es declarado o nombrado canciller de Alemania. Lo que Le Bon había pronosticado se materializa políticamente en estos fenómenos políticos, trascendentes porque hasta hoy se siguen discutiendo. Y en este entorno es donde surge la obra de un pensador liberal español, ¿no?, José Ortega y Gasset. Ortega y Gasset publica un libro en 1930 que en realidad había sido un compilado de artículos que él escribía para un periódico allá en España, que era El Sol, que se llama La rebelión de las masas. ¿Y qué sostiene Gasset en este libro? Lo que ha pasado es que los marxistas en realidad fracasaron en su pronóstico. Ellos pensaban que el proletariado iba a llevar a cabo una revolución contra los capitalistas burgueses, y que finalmente este proletariado iba a instalar una dictadura del proletariado, utilizar el sistema para desmantelar el capitalismo, y una vez que eso se logre, vamos a lograr una sociedad sin clases y sin Estado. Esa es la curiosidad del comunismo. Todo el mundo dice que el comunismo ama el Estado, lo ama en la medida en que le sirva para desmantelar el sistema capitalista. Ya nos hemos dado cuenta que el comunismo no funciona, pero bueno. ¿Qué señala Ortega y Gasset? Se equivocaron quienes pronosticaban la revolución del proletariado, porque los proletarios no se volvieron revolucionarios, se aburguesaron en realidad. ¿Por qué? Porque empezaron a tener automóviles, electrodomésticos, una vida más cómoda. Y en ese sentido, lo que dice Ortega y Gasset es que este nuevo burgués se ha vuelto abúlico, se ha vuelto apático, se ha vuelto acrítico. Ya no piensa nuevamente la idea del hombre masa, ¿no?, lo que decía Le Bon. Y ahora está básicamente sometido a lo que cualquier líder político le pueda decir. Es decir, el pronóstico de Le Bon se materializa completamente. Siguiente diapositiva, por favor.
Este siglo también es importante, inicios del siglo XX, porque tenemos dos grandes eventos en la historia, aparte de los que ya les había mencionado. De hecho, impulsados por estos movimientos colectivistas políticos. La Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 y la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Este autor que les voy a presentar en este momento es un psiquiatra suizo-alemán, también uno de los grandes exponentes de la filosofía de la tecnología, Karl Jaspers. Y Karl Jaspers él escribe una serie de textos relacionados con el impacto de la tecnología en la sociedad. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que sostiene Jaspers? Jaspers aborda el estudio de la tecnología sobre el ser humano desde dos perspectivas. La primera, una perspectiva filosófica que se llama existencialismo. ¿Y qué es el existencialismo? Es básicamente cómo el ser humano ejerce su libertad en el mundo y a través de las decisiones que toma, cómo le da sentido a ese mundo en el cual vive. Y el segundo es la fenomenología, que es otra perspectiva filosófica en la cual el ser humano, es como el ser humano percibe el mundo desde la primera persona. Es decir, fenomenológicamente, aquí cada uno tiene una propia perspectiva del mundo, moldeada por sus valores, sus experiencias en la vida, su familia, las cosas que han experimentado a lo largo de su vida. ¿Por qué traigo a colación estos dos movimientos? Porque lo que resaltaba Jaspers y la amenaza que veía Jaspers es cómo la tecnología está amenazando la libertad del ser humano. Ojo, esto que se escribe hace entre 90 y 60 años, nada nuevo, pero ya Jaspers estaba observando esta tendencia de la tecnología ¿a qué? A controlar a las sociedades. De hecho, Jaspers dice, lo que está pasando con la tecnología es que las sociedades, las masas se están mecanizando. ¿Qué significa esto? Para que se mecanicen, esto no ocurre de manera espontánea, tiene que existir un aparato. ¿A qué se refería Jaspers con un aparato? Con una burocracia, con la tecnología como tal y también con los trabajadores, es decir, la sociedad. Eso conformaba el aparato y ese aparato a lo que estaba llevando era a la mecanización de estas masas. Entonces Jaspers se alarma y dice, ¿qué va a pasar con esto? Hay una amenaza no solamente a la sociedad, sino a la libertad del ser humano. ¿Por qué? Porque ese aparato lo que está haciendo no es exaltar el valor de los seres humanos o sus relaciones personales. Lo que está haciendo ese aparato es orientar a la gente hacia la productividad. Fíjense ahora cuando la gente, vean ese fenómeno, ¿cómo está trabajando la gente ahora? Cuando la gente trabaja, por ejemplo, en base a comisiones, tienes que cumplir a fin de mes un número de ventas, productividad. Y si no cumpliste ciertas metas en tu empresa, ¿qué pasa? Fuera. Todo está orientado a la productividad. Si estás trabajando en una fábrica y estás ensamblando latas para exportar espárragos, ¿qué pasa si no cumples con tu cuota? Fuera. Todo se orienta hacia la productividad y Jaspers señala correctamente, esto es un camino hacia la deshumanización. Rompemos las relaciones personales, pero estamos orientándonos hacia la productividad y eso es una amenaza a la existencia del ser humano. Siguiente diapositiva, por favor. Pero Jaspers dice, como decía el Chapulín, que no pan del cúnico. ¿Por qué? Porque él decía, hay un espacio de esperanza. A diferencia de la tecnología, los seres humanos sí somos capaces de deliberar moralmente. Nosotros, como personas, sabemos diferenciar si algo es bueno o malo, si algo es justo o injusto, si es bonito o feo. Pero Jaspers decía, las máquinas, la tecnología no tiene esa capacidad porque es un objeto inanimado. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Antes de esperar a que la tecnología y esta mecanización nos terminen dominando, apliquemos la soberanía y la capacidad de deliberación moral del ser humano para ejercer dominio y control sobre esa tecnología, antes de que esa tecnología nos coma. ¿Y qué decía Jaspers? Tenemos que resaltar lo humano y tenemos que recurrir a algo muy importante que las máquinas no tienen y que los animales tampoco tienen, que es esa dimensión trascendental, volver a lo espiritual. Ojo. Lo dice alguien que que tiene dudas existenciales sobre Dios. Soy un filo católico, soy un filo cristiano, pero tengo ciertas dudas existenciales y sin embargo,
puedo entender, hay algo ahí que me dice que sí, hay algo más allá. Efectivamente somos más que materia, tenemos un espíritu. Recordamos a nuestros seres queridos, escuchamos una canción y nos trae recuerdos. Es de esas maneras, creo, sencillas en las cuales uno no requiere lo material para sentir algo emocional. Por lo tanto, apelemos a la trascendencia. Siguiente diapositiva. Vamos a ir a otro autor, y muy cortito nomás, porque no quiero alargar, más o menos me quedan unos 7, 8 minutos. Lewis Mumford, un polímata estadounidense, un tipo que estudiaba muchas cosas, sabía de todo, pero era experto también en filosofía de la tecnología, y él se enfocó en el estudio de las ciudades. ¿Y qué decía Mumford? Las ciudades son la expresión concreta de cómo el ser humano está pasando, transitando del mundo natural al mundo artificial. De alguna manera, cómo está siendo mecanizado en esta expresión que tenía Jaspers. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando Mumford hablaba, ¿no?, de esta deshumanización en las ciudades, él hablaba de un concepto que era el humanismo orgánico. Ahorita voy a ir con Heidegger. ¿Qué decía Mumford con respecto al humanismo orgánico? Él decía, los seres humanos tenemos limitaciones naturales, y lo que está pasando es que la tecnología que se está creando no se está creando y adaptándose a la necesidad del ser humano, sino que el ser humano se está adaptando a la necesidad de la tecnología. Pero va a llegar un punto donde el ser humano, debido a estas limitaciones, no va a poder competir con esa tecnología. Y nuevamente ahí vamos a tener un fenómeno deshumanizante. ¿Qué advertía en ese momento Mumford? Nuevamente, ojo con el desarrollo tecnológico. ¿Hasta cuándo tenemos límites de tecnología y hasta cuándo eso potencia nuestra libertad? Entra este nuevo filósofo, Martin Heidegger, y grafico ejemplos con estos filósofos porque al final voy a hacer un resumen de todo esto. Heidegger es, vamos a decir, el primer gran filósofo de la tecnología. Él escribe un ensayo muy importante para esta rama de estudio, que es la pregunta por la técnica, que él publica en 1954. Heidegger dice, entre otras cosas, que la tecnología hay que entenderla más allá de su función, de su utilidad, de cómo opera, sino que hay que entenderla en la forma como esta tecnología se revela al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ahora, por ejemplo, están grabando con sus celulares, pero ¿cómo se revela ese uso de la tecnología? Que esas imágenes, esos videos son compartidos, generan emociones en otras personas que van a ver sus mensajes, y eso genera ciertas interacciones. La tecnología no se revela solamente en el acto de grabar, sino en lo que genera después al momento de compartir esas imágenes. Y lo que Heidegger dice es, el problema de la tecnología, cuando solamente es vista desde una perspectiva de utilidad, es que empieza a ver al mundo como una gran reserva. ¿Y qué significa eso? Esa gran reserva está lista para ser explotada. Por lo tanto, nuevamente hay un fenómeno de deshumanización. Heidegger lo que está diciendo es, nos estamos separando de lo natural, nos estamos yendo a lo artificial y nos estamos volviendo solamente parte de un sistema. Cuando se habla de utilitarismo, que era lo que quería resaltar Heidegger, lo moral, lo emocional deja de tener relevancia. El criterio de si algo es bueno o malo va a reducirse a si es útil o es inútil, para que entiendan esta abstracción en algo concreto. El aborto de niños con síndrome de Down en Islandia pasa por este criterio. Son inútiles, fuera. Y más adelante, ¿qué va a pasar? Ya no serán niños con síndrome de Down. A través de técnicas de diagnóstico de preimplantación genética que puede determinar el perfil genético de un embrión, si se determina que ese embrión tiene sordera, o ese futuro humano tiene, fuera. Y si tiene una malformación de brazos o piernas, fuera. O como se ocurre hoy cuando se trata de comprar bebés a través de vientres de alquiler, cuando los clientes que solicitan un producto humano. Quiero que mi producto humano, que voy a llamar hijo, tenga los ojos de color verde. Si en la selección de embriones que crearon, los genes muestran gen de color de ojos marrón, y todo lo demás está bien en ese embrión va a ser eliminado. El utilitarismo expresado, es decir, quiero que quede claro algo. Estos conceptos de filosofía no son para sonar raro ni sonar especial. La filosofía no es tan difícil de aprender si uno le pone un poco de empeño, pero la filosofía nos ayuda a interpretar y articular mejor nuestras ideas. Al final terminan siendo una forma de resumir esta complejidad que nos rodea y hacer sentido de esa complejidad.
Y esto es lo que hace Heidegger. Heidegger nos dice, cuidado, no solamente ya no somos sujeto, es decir, un sujeto que observa al objeto, el sujeto que observa la tecnología, sino que nos estamos también convirtiendo en objeto. ¿Y qué pasa si el ser humano se convierte en objeto? Lo que haces con las cosas, también lo puedes hacer con los seres humanos. Y si los seres humanos son descartables, no hay ningún criterio de bien o mal, me siento contento o triste, útil o inútil. Siguiente diapositiva. Y vamos a ir a este último, Jacques Ellul. ¿Qué aporta Jacques Ellul? Jacques Ellul dice que la tecnología hay que tenderla más allá del aparato físico. La tecnología en realidad debe ser entendida como técnica. ¿Y qué significa eso? Técnica significa la tecnología en sí y el entorno social en el cual opera esa tecnología. Si no, la tecnología no tendría sentido. La tecnología tiene sentido porque opera en un entorno humano y genera consecuencias a esos humanos. ¿Y qué señalaba en este momento Ellul, en ese libro de la Sociedad Tecnológica de 1954? Toma un poco de lo que señalaba en ese momento Jaspers. Productividad y eficiencia. Nuevamente nos orientamos hacia la eficiencia. ¿Y eso qué está creando? La tecnología, al estandarizarnos, al volvernos piezas de un sistema, de un aparato, nos está deshumanizando. Dejamos de ser personas y pasamos a convertirnos en códigos de identificación. La cosificación absoluta. Ya deja uno de ser Guillermo, Agustín, Craig, Milagros, pasa a ser trabajador B45 en el sector C48 de la segunda planta. Y esto es lo que estamos viendo hoy. Me dicen, estoy hablando tonterías. ¿Cómo son los videojuegos cuando los niños están jugando videojuegos? ¿Ponen sus nombres? ¿Ponen su identidad? ¿Ponen avatares y códigos? Y así es como se expresan, y así es como se relacionan. Y no solamente tienen una identidad, tienen varias identidades digitales. Y ahí toca, por ejemplo, lo que Agustín en su excelente presentación de ayer abordaba, ¿no? El problema de la identidad. No solamente la soberanía, sino también la identidad. La identidad a nivel macro, de Estado-nación, de país. ¿Qué es el Perú ahora? Con este ataque de la agenda multicolor. ¿A qué bandera le rendimos honores? ¿A la roja y blanca o al trapo arcoíris? Perdón, yo jamás le voy a rendir honores a ese trapo asqueroso. Nunca. Nuestra bandera es la roja y la blanca. Punto. Gracias. Solamente ya para cerrar. ¿Por qué traigo a colación esta reflexión? Porque no vamos a entender absolutamente nada de lo que está pasando, desde lo político, desde lo económico, desde lo social y lo cultural, si no incorporamos la variable tecnológica. Las amenazas que advertía Agustín, que están perfectamente documentadas, donde no hay teoría de conspiración. Teoría de conspiración es el adjetivo que se utiliza o el calificativo que se usa contra aquellos que tienen la valentía de exponer las mentiras de estos criminales y delincuentes. Porque eso es lo que son. Gente criminal y delincuente vestida con saco y corbata que cobra unos sueldos groseros en organismos internacionales para promover toda esta basura. Entonces, si puedo darles un consejo, y ya voy a cerrar también con un ejemplo. Estudien y aprendan y entiendan un poco sobre tecnología, sobre las nuevas tecnologías, qué puede hacer la inteligencia artificial, la edición genética. Y aquí voy a cerrar con esto. Agustín hablaba de la reducción de la población y eso es un objetivo clarísimo. No hay teoría de la conspiración porque desde la segunda mitad del siglo XX a la fecha hay campañas de despoblación del mundo, ¿no? Las políticas de control de la natalidad en nuestros países, en la China, la política del hijo único. ¿Dónde está la conspiración? Y Agustín hablaba de la familia, padre, madre, como en la Constitución húngara, que está escrito en la Constitución. A ese nivel llegó Hungría, un ejemplo para todo el mundo. El matrimonio es entre un hombre biológico, una mujer biológica. Eso es matrimonio en Hungría y está explicitado en la Constitución, porque hemos llegado a ese nivel de locura.
Pero hay un problema. Se piensa que la familia solamente es procreación natural entre padre y madre. Si mañana van, obviamente, a la conferencia en Salvemos a la Familia, donde voy a exponer un poco más o voy a expandir más sobre este tema, se darán cuenta que ya no hay ciencia ficción, que existen tecnologías. Ya existen tecnologías en las cuales es posible crear embriones sin espermatozoide y sin óvulo y sin cópula natural. Embriones sintéticos. Y les voy a explicar cómo ya los hombres no son necesarios en el mundo, porque ya es posible derivar espermatozoide de células madre de hembras de cualquier edad. Nuevas masculinidades, hombre gestante, cursito de, ¿no? Para hacer un aliade. Me van a disculpar el italiano, pero estos cursos de nuevas masculinidades son cursos de marización acelerada de muchachos. Perdonen que sea tan explícito, pero creo que es mi derecho a expresarme de esta manera en un país que todavía es libre, porque como bien dice Itiel, si uno dice unas cosas así en España está en problemas, y en los Estados Unidos también, dependiendo de los estados. Así que eso, ya para no alargar más, los invito a que se formen desde lo tecnológico también, que tienen una responsabilidad muy grande con sus hijos. Itiel señalaba el peligro que es tener niños que no sepan los límites del uso de estas tecnologías, porque literalmente son bombas atómicas en sus manos si no están bien guiados. Así que muchísimas gracias y bueno, bienvenidos.